con Nancy Guzmán, periodista, escritora, investigadora, quien nos viene a presentar este libro, La justicia al banquillo, una memoria coral sobre los procesos chilenos de reconciliación y verdad entre 1973 y 2023. Hartos han estado hablando ahí de por qué se le puso, por ejemplo, a la Comisión Walech el silencio, ¿no es cierto?, por 50 años. Estaban justo la gente conversando sobre este tipo de cosas y por eso, Nancy, es tan interesante conversar contigo hoy día sobre esta nueva investigación que presentas. Hola, buenos días, ¿cómo están? Es un placer realmente estar con ustedes, me encantan. Muchas gracias. Muchas gracias. Soy feliz estando aquí. Gracias, para nosotros también es una felicidad tenerte y sobre todo conversar sobre estos pactos de silencio y cómo la justicia o el sistema judicial también tienen una parte en todo esto que estamos conversando, ¿no? Bueno, la justicia tiene un rol muy importante en la injusticia. Exacto. ¿Por qué? Porque la justicia, hay que recordar, fue la que dio las bases para justificar el golpe de Estado. O sea, la justicia, cuando manda una carta al presidente diciendo que el presidente está politizando la justicia, al cuestionar las permanentes acusaciones que se están haciendo en ese momento a los ministros para destituirlos, entonces lo acusa de invadir un poder que supuestamente era independiente, porque sabemos que la justicia nunca es independiente. Qué buen punto. Vamos a entrar en eso porque alguna vez tuve discusiones con militares incluso sobre eso, que me decían que no había habido dictadura porque el sistema judicial seguía siendo independiente. Increíble. Por favor. No, increíble. La cantidad de recursos de amparo que fueron rechazados, ignorados. Pero antes quería hacerte una pregunta porque estábamos hablando de violencia político-sexual. Sí. Y tú escribiste el libro Ingrid Olderock, La mujer de los perros. Feroz. Sí. Un libro que es tremendo, ¿no? Y que cuenta esta historia que es muy horrorosa, Nancy. ¿Qué te parece a ti que haya personas que están negando y que digan que fue una leyenda urbana la violencia político-sexual? Bueno, ese es el proceso de negación que no ha sido tratado, porque resulta de que la negación, primero que nada, debe ser sancionada no solamente socialmente, sino que debe haber leyes que impidan que justamente se produzcan este tipo de mensajes, porque esos mensajes, finalmente, todos sabemos que todos los que estamos aquí, que somos periodistas, que historiadores y todo, que los mensajes se quedan en la gente y construyen a partir de eso una realidad, ¿no? Y por lo tanto, cuando la gente niega cosas tan atroces como las que ocurrieron durante los 17 años y los que ocurrieron durante el estallido social, lo que está haciendo es justificar el olvido, es justificar la no memoria. Y justificar la no memoria es impedir un futuro para un país, porque la memoria es la que nos permite construir un futuro distinto al pasado. Entonces ahí es bastante complejo y a mí me parece que lo que debiesen haber hecho los gobiernos hace mucho tiempo, en función y en razón de la memoria, haber creado una ley que impidiese todo tipo de negación. Algo que se negó hace poco tiempo. Había un proyecto de ley que hace menos de un año y medio, tal vez como mucho, fue rechazado por los mismos parlamentarios que hoy día están abrazando el negacionismo. Claro que sí, pero eso debió haberse hecho mucho tiempo antes, cuando la concertación tuvo mayorías, porque tuvo mayorías, Lago tuvo mayorías en el Congreso y pudo haber hecho una ley en función del futuro. Exacto. ¿Ya? Y no se hizo. O sea, aquí todo lo que tiene que ver con la justicia durante la época de la transición, de alguna manera se intentó aplacar, acallar, silenciar, en función de que de alguna manera mágica, a través del olvido, llegásemos a una
reconciliación. De hecho, el informe RETIC se llama Informe de Verdad y Reconciliación. Exacto. Y el Estado no tiene por qué meterse en la reconciliación. Esa es una cuestión moral que no le corresponde al Estado. Al Estado le corresponde decir la verdad y justicia. Darle a la sociedad verdad y justicia. Pero reconciliación es una decisión individual de cada persona. Pero hay un rol que el Estado no ha cumplido. Estoy de acuerdo con usted, porque la reconciliación nadie puede obligar a otro a reconciliarse si no quiere, por más abyecto que nos parezca. Pero acá hay, creo yo, una ausencia del Estado, por ejemplo, en políticas educacionales, en la difusión en espacios que sean fundamentalmente para las nuevas generaciones de conocimiento y profundización de los horrores para que estos no se vuelvan a repetir. Hoy día, y es muy lamentable, hay personas que tienen menos de 18 años y que a partir de los testimonios parciales de gente de su entorno trivializa, mira incluso hasta con simpatía actos que se cometieron en dictadura, sencillamente porque, creo yo, ha fallado el sistema para inculcarle principios éticos sobre la defensa de los derechos humanos. Eso es cierto. O sea, ¿qué te puedo Así decir? es sencillo, claro. Es cierto. O sea, mira, hubo durante la transición una denegación de justicia, creo que es en el caso Aldoney, no me acuerdo si el caso Aldoney o otro, pero eso fue a la Corte Interamericana de Justicia. La Corte Interamericana de Justicia sancionó al gobierno de Chile y le puso como razón, una de las obligaciones es incluir en la educación, en toda la educación, lo que había ocurrido durante la dictadura con los crímenes de lesa humanidad. Perfecto. ¿Ya? El gobierno no cumplió. O sea, hoy día en los planes educacionales, el derecho a la vida, los derechos humanos, porque los derechos humanos son más que el derecho a la vida, o sea, son una serie de derechos, que valga decir que la dictadura los violó todos, no solamente violó el derecho a la vida, que es el derecho principal, Claro, sino que violó el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, todos los violó. todo. ¿Ya? Qué impresionante. Impresionante, impresionante. Entonces, aquí se denegó no solamente la justicia por parte de la dictadura, sino que también lo siguió haciendo la Concertación a no cumplir esos acuerdos internacionales. Claro. ¿Ya? Y hasta el día de hoy tenemos muy buenos ministros, muy bien intencionados probablemente, porque uno no puede pensar que son todos malintencionados, pero que no. O sea, sí, le interesa la educación científica, la educación no sé qué para el futuro, pero no piensan que el futuro también está en que la gente conozca y los ciudadanos de un país conozcan el pasado. Tal cual. Bueno, en este libro también tú planteas que es a esta altura realmente inconcebible que no tengamos un número, una cifra verdadera y real. Cuentas incluso sobre, ¿no es cierto?, muestras tu material acumulado, ¿no es cierto?, durante tanto tiempo, pero también cuentas la historia de víctimas y victimarios. Son 11 historias de mujeres y hombres que no eran conocidas. No, o sea, en la totalidad no eran conocidas. O sea, la mayor de los 11, tal vez la más conocida es Luz, ya por su hijo Mauricio Jorquera, que es un drama muy terrible porque a su hijo le denegó justicia la dictadura y la comisión RETIC volvió a denegarle justicia porque no aparece en la comisión RETIC y finalmente lo ponen en la RETIC 2, ¿ya? A pesar de que había antecedentes, que había sido baleado, lo habían visto infinidad de personas en Londres 38, pero como la dictadura inventó una lista de personas que no tenían existencia legal en el país, él siguió teniendo no existencia legal durante la transición, o sea, en la primera RETIC. O sea, Increíble. aceptaron la lógica de la dictadura. Entonces, claro, uno ahí va viendo la profundidad de los daños, porque el daño no es solamente se habla de crímenes de lesa humanidad, porque el daño es hacia la humanidad en su conjunto. Cuando la humanidad ve
o siente que se cometen este tipo de crímenes por el Estado, que tiene todo el poder, que tiene la fuerza, tiene el dominio absoluto, la economía, todo, obviamente no afecta a una persona, afecta a una humanidad completa. Y por eso se llaman crímenes de lesa humanidad. Y ahí nos vamos dando cuenta de cuán profundos fueron los daños y cómo además la denegación de justicia posterior aumenta el daño. Claro. ¿Ya? Claro. O sea, cuando tú estableces, por ejemplo, aquí se estableció una cosa que es muy rara, que eran los muertos que se llamaban, las personas que supuestamente eran importantes, entonces se llamaban los casos emblemáticos. Claro. En ningún otro país existe esa lógica, que haya muertos más importantes que otro, no. Torturados más importantes que otro. Entonces, esa lógica tan perversa la construye la Concertación. Cuando habla del caso emblemático de Orlando Letelier, o el caso emblemático de no sé quién, o sea, y uno dice, y el campesino una vida es más importante que la otra. Exacto. Es que es impresionante. Y el campesino de los bosques del sur, de las selvas del sur, ¿acaso no importa? ¿Acaso no es parte de esta humanidad? Y eso es terrible. Esa impotencia que sentimos todos, por eso, claro, se llaman crímenes de lesa humanidad, ¿no? Son a la humanidad completa. Y todos podemos sentir cuando hay una injusticia en el sistema judicial. O sea, ayer no tengo ningún problema con lo que pasó, pero que le hayan dado cadena perpetua a una de las personas que asaltó a una familia, porque son dos personas conocidas del sistema del show business en Chile, como Cristian de la Fuente y Angélica Castro, digamos. Cadena perpetua a un tipo que les trató de robar, y a un gallo que cometió sistemáticamente violencia sexual, como Martín Pradena, le dan 17 años. O sea, podría haber cadena perpetua para los dos. A eso voy. Claro. El problema no es que a este le hayan dado cadena perpetua, sino que totalmente, porque al otro no. Totalmente. O sea, me parece que si estuviéramos en otro país, hay con otra estructura, y al vidas principio que valen más que otras, sin duda, en este país. Y tú también nos puedes ayudar, Nancy, en esto. Claro. Cuando comenzó toda la política para tratar de buscar un espacio mayor de justicia, y aparecieron los jueces con dedicación exclusiva, y se investigó el caso Prats, que fue uno de los primeros, yo me recuerdo, las condenas eran irrisorias. Bueno, no solamente las condenas eran irrisorias, sino que además yo durante todo ese tiempo fui habitué de tribunales, que era un mundo muy raro, ¿no? Porque era un mundo muy particular, donde había un personaje que acumulaba, digamos, la relación con, que era Honorato, era un personaje muy raro. Pablo Honorato, el Pablo periodista. Honorato. Claro. Entonces él tenía un séquito de periodistas que lo seguía para todos lados. Y yo nunca he seguido a nadie, entonces no fui parte de eso, sino que yo iba y me paraba fuera de las oficinas de los jueces y hablaba personalmente con ellos. Pero es cierto, o sea, es esta historia de la justicia que comienza siendo con la medida en lo posible, ¿ya? Claro. El caso de Letelier fueron como 7 años, ¿te acuerdas tú? Era una cuestión impresionante. Sí, pues. Pero además de eso, fíjate que lo decían los jueces, la cantidad de emisarios del gobierno o de los gobiernos que iban cada cierto tiempo a pedir ya, cierre. O sea, o condena o cierre, porque existía la amnistía y la amnistía sigue existiendo hasta el día de hoy. O sea, este país no eliminó la ley de amnistía, que es una ley además completamente absurda, porque la amnistía se da cuando se da en procesos que son de conflictos políticos o guerra. Y se da una vez que se condena, no previo
a la condena. Aquí se creó para hacerlo previo y sacar, digamos, del tete en que están metidos muchos de los agentes, entonces, y Pinochet, entre otros. ¿Y cómo se llama? Entonces, la justicia... Yo me acuerdo una vez el juez Cepeda, y lo voy a decir por, con nombre y todo. Por supuesto, díganlo. Porque siempre digo los nombres, no tengo problema. Muy Nos periodista. encontramos y me dice, le digo yo que por qué no me deja ver los archivos de Colonia Dignidad que habían llegado. Entonces me dijo, mire, señora Nancy, lo que pasa es que esos son muy delicados. Yo le digo, pero ¿por qué son delicados? O sea, para mí, como periodista, todo debiese ser público, ¿ya? Me parece que los casos de derechos humanos fueron puestos en el viejo sistema judicial porque justamente son secretos. Y eso me parece terrible, porque debiesen haber sido públicos, donde la gente incluso pudiese haber ido, como en Argentina, al juicio y a escucharlo. Porque eso hubiese dado una fuerza distinta justamente a lo que sucedió. En cambio, acá se escondió. Entonces me dijo, mire, aquí nosotros los jueces, antes de tomar decisiones, miramos hacia allá, indicando la moneda, ¿no? Ay, no le puedo creer. Me dijo, seguramente usted también cuando escribe algo, mira hacia arriba a su jefe. Le dije, no. No, me dijo, pero usted quiere ser editora algún día o directora de un medio. Le dije, no, yo quiero ser periodista siempre, porque para eso estudié, para eso me he esforzado, porque quiero ser siempre periodista. No, me dijo, bueno, nosotros no, porque nosotros tenemos una carrera que la define finalmente la moneda y después el Congreso. Primero la moneda y después va el Congreso. Y por lo tanto nosotros tenemos que mirar hacia allá, porque todos queremos llegar a la Suprema. Esa fue la lógica con que operan los tribunales, ¿ya? Y esta lógica con que operan es una injusticia, porque finalmente muchas veces hay jueces que son efectistas, y les gusta salir en la tele, les gusta dar fallos que tienen efectos especiales porque los llevan justamente en esa senda. Y eso es terrible. Porque si tú piensas que un caso de tortura de Tejas Verde se le indemniza con 10 millones y un caso de Punta Arenas se le indemniza con 150 millones. O sea, ¿cuál es el criterio que tienen los jueces para definir el daño que causa un crimen de lesa humanidad como es la tortura? Recuerden que ustedes pueden mandar sus comentarios también, sus preguntas también para Nancy si quieren, al más 569-9101-0672. Voy a leerte algunos comentarios, Nancy. Ricardo Alfaro dice, mientras no se le quite el poder a la derecha, no existirá memoria, menos habrá reivindicación. Cristian Leiva Escalona dice, la derecha y las Fuerzas Armadas y Carabineros sí sabían que eran culpables. Por algo negociaron que las penas fueran de delitos comunes y no de lesa humanidad. Doris Vera dice, al banquillo, fuerte y verdad, estimada Nancy Guzmán. Quisiera ver hecho realidad. ¿Cuántas disculpas debe la justicia? Veo casos infinitos, dañados familias enteras, un país entero, un mundo entero. Sandra Ortiz dice, qué terrible e insensibilidad del sistema. Angelina Astudillo dice, por fin el negacionismo de la concertación. Gracias, señora Guzmán. Te da las gracias por poner en el banquillo también a aquellos que durante los años de la concertación se transformaron en, no sé si decirles cómplices, pero al menos del pacto de silencio. Es que la mejor definición es lo que dice Elwin, la justicia a la medida de lo posible, claro, que le hizo mucho daño a este país, de manera transversal en otros aspectos también. Pero te puedo hacer una pregunta, Nancy, yo sé que Hassan quiere hablar también, pero acá estuvo hace un par de semanas Nelson Caucoto, que lo queremos mucho, en emblema de los abogados de derechos humanos, y él nos invitaba también, porque todos coincidimos acá, que sobre todo durante el desarrollo del gobierno militar, la justicia acá tuvo una mirada miope grosera, ¿cierto? Pero él dice, ya, si miramos del 90 para acá, y lo dijo acá, hemos logrado cosas que otros países no han logrado. Tener a los dos jefes del organismo de seguridad presos, eran cuestiones que nosotros
nunca pensamos que podíamos llegar, entonces también hay una mirada de que se avanzó, pese a las dificultades, de una manera por delante de lo que todos proyectaban. ¿Qué opina usted? A ver, yo discrepo en algunas cosas con Nelson, lo quiero mucho, igual que ustedes, porque realmente lo es un queremos gran mucho. amigo mío. Y ha hecho un gran trabajo también. Un gran abogado, quizás el mejor de derecho humano. Es un gran abogado y tiene un punto en la historia muy importante de los crímenes de lesa humanidad. Pero no estoy de acuerdo, puesto que si uno mira, por ejemplo, Argentina, logró que el Videla fuera preso, fueron todos los comandantes, han ido todos los jefes de los servicios de inteligencia presos, están presos, Videla murió en la cárcel, por lo tanto no veo cuál es el orgullo tan grande y ¿cómo se llama? Y tanta pompa. Es que yo creo que los abogados de derechos humanos pensaron que no iban a conseguir nunca nada. Y mirando lo que después consiguieron, dicen, chuta, igual es algo importante. O sea, sí, pero cuánto, mira, yo te digo, a ver, hay cosas que uno las cuenta y la gente de repente como no lee, no sabe. Cuando yo hice la entrevista a Osvaldo Romo, a mí me pusieron una querella por apología de la violencia. O sea, quien entrevistaba era apologista. Apologista. No te puedo creer. Sí, me lo puso la Soledad Alvear. Fui la única que fui a los tribunales. Nunca me carearon con Romo, nunca nada, nunca supe. El juez me tomaba, me llamaba y me hizo sufrir N cantidad porque me dejaba 3 horas esperando para firmar la declaración. Entonces yo me acuerdo que hablé con otra colega que trabaja en La Moneda en ese momento, y ella me dijo que yo la había embarrado con la entrevista a Osvaldo Romo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Osvaldo Romo había roto con el pacto de silencio que habían establecido con el general Pinochet, entre el gobierno y el general Pinochet, de entregar a Manuel Contreras. Porque el acuerdo era: o sea, usted nos entrega a Manuel Contreras y nosotros cerramos hasta aquí. Y claro, si uno lee los diarios de la época, dicen exactamente un poquito lo que dijo Nelson. No hay ningún país en la tierra que haya condenado a un jefe de inteligencia. Y por lo tanto, con eso nosotros teníamos que quedarnos tranquilos. Se cerraba el caso Letelier, el caso de Goya, y cerrábamos todo. O sea, los intentos de cierre han traído consigo sus discursos, que le han hecho un buen favor, obviamente, a la impunidad. Porque realmente condenar por 5 años a Contreras y a Espinosa por poner una bomba en un auto en Nueva York. En Washington. Entonces, eso es nada. O sea, es el primer acto terrorista que hay en Estados Unidos. Por eso que Estados Unidos no perdonó y exigió la justicia. Exacto. O sea, antes que los talibanes, antes que cualquier cosa, fueron Manuel Contreras. Claro. ¿Ya? Entonces, eso, decir que es un orgullo, realmente a mí me parece... ¡Qué horror! Un principio de olvido. Sobre todo cuando justamente se le condena a presidio perpetuo a quien intentó robar a un actor de cine. Claro, ya. Y que le disparó a la hija. Igual el caso es bien dramático, por eso decía que debería haber condena a los dos igual muy dura. No, está bien la condena, dice, claro. Está bien la condena, pero estamos poniendo en la balanza más de 500 personas desaparecidas, ¿ya? Atentados terroristas no solamente en Washington, sino que en Italia, en Francia, en Argentina, 5 años.
O sea, estamos Claro. poniendo en la balanza cosas que Es no tienen... no tiene sentido. Pero cuando uno pregunta, hay un problema acá que cuando uno pregunta indignado, que ¿cuál es el criterio que están aplicando? Sabemos cuál es el criterio. Acá hay un criterio político, hay un criterio de clase. Quizás el problema es que tenemos el deseo de creer que la justicia falla basado en criterios exclusivamente jurídicos y en criterios de la justicia. Pero como sabemos, la justicia es bien injusta, sobre todo cuando hablamos de conflictos sociales que involucran a los estados. El ejemplo de Argentina es interesante. De hecho, si uno va en un espectro, los juicios de Nuremberg son juicios donde los jerarcas nazis tienen que enfrentar cargas judiciales y están fusilados algunos por su responsabilidad en haber empezado la guerra. La razón por la cual, seamos honestos, se pudo hacer los juicios de Nuremberg es súper simple. Es que derrotaron a los nazis. Habían ejércitos de ocupación en Berlín y por eso la justicia fue la justicia después de la derrota absoluta de ese gobierno. En Argentina, no es que la condena judicial a Videla es una condena simple. En realidad, va a la cárcel, luego Carlos Menem lo indulta, después vuelve a la cárcel, después le dan arresto domiciliario y luego vuelve a la cárcel para morir. Esos dimes y diretes en la historia judicial de Videla tienen que ver con que está en el medio del espectro. Si la derrota total de los nazis permitió los juicios de Nuremberg, en el caso de Argentina, la dictadura está derrotada militarmente de una forma que no está derrotada precisamente. Están derrotados militarmente, entonces hay la posibilidad de condenar a Videla, pero los militares argentinos no están derrotados completamente como si están derrotados los nazis. Por eso la justicia es con esa ambigüedad. En el caso chileno, la razón por la cual tenemos menos justicia que en Argentina y mucho menos que en Alemania es que simplemente no fueron derrotados. Acá el criterio que existe es si hay una derrota. Y uno dice, bueno, es un mito que había una guerra, ¿cierto? Que es la excusa que da la extrema derecha para todas las violaciones de derechos humanos. Pero más allá de la guerra, sí había un conflicto social, como existió en Sudáfrica, como existió en países que han tenido procesos de reconciliación. La reconciliación se hace cuando hay un sector importante de la población que justifica asesinar a otros de la misma población. Y eso es una realidad en Chile. No ha cambiado. Entonces mi pregunta para terminar esto es simplemente, ¿qué pasa entonces? Como hoy en día, si tenemos una justicia de clase, si los presidentes de la Corte Suprema, que fueron Enrique Urrutia, después con José María Ezaguirre, realmente uno entiende, eso es justicia de clase. Hemos cambiado súper poco, no han sido derrotados. Entonces, ¿cuánto espacio hay para derechos humanos en el contexto de una élite no derrotada? Bueno, yo creo que... Muy buena tu pregunta, después del comentario. Sí. Bueno, estoy de acuerdo en la razón, digamos, diferente de Argentina. O sea, si las Malvinas influyen en el primer juicio, que es el juicio de la Junta. ¿Cómo se llama? Pero después, incluso lejano a ese juicio de la Junta, que fue muy importante para la ética y los valores democráticos argentinos, porque fue una puesta en escena muy importante. Después vino la justicia y sí investigó profundamente y lo llevó finalmente, ha llevado a todos los principales hombres de la dictadura a la cárcel. A lo que yo iba y por qué lo comparaba, porque se me preguntó si acaso Chile era como el paladín de la justicia y no lo es. No tenemos que sentirnos contentos por lo que se ha hecho, porque en realidad lo que se ha hecho, si bien ha sido importante en términos para muchas personas, todavía existe una gran cantidad de injusticia. O sea, en la medida de que no hay verdad, no tiene sentido la justicia. Por supuesto. Y resulta que los cuerpos todavía no están. Entonces lo que hay son fallos judiciales, pero no hay justicia. Y la justicia realmente es muy difícil alcanzarla, porque es cierto, aquí hubo
Yo ahí estoy en desacuerdo contigo. Yo creo que aquí hubo guerra. Lo que pasa es que es una guerra de diferente tipo a las guerras que uno conocía anteriormente. Porque según Clausewitz, cuando a ti te declaran la guerra, estás en guerra. Claro. Y lo que hizo la Junta es decir, Chile está en estado de guerra. Guerra interna, guerra. Entonces sí hubo guerra. Ahora, el que no comprendiéramos que había guerra es otra cosa. O sea, y eso lo tiene clarísimo Clausewitz, porque uno dice, si te declaran la guerra, estás en guerra, porque ¿qué vas a hacer? Responder o no responder. ¿Y cómo se llama? Pero yo creo que es muy difícil establecer, porque la transición fue negociada, fue pactada. Además fue un proceso de la dictadura completamente distinto a la Argentina, fue un proceso donde la misma dictadura se fue conformando, primero como junta militar, luego se conforma como gobierno, crea un poder ejecutivo y un poder legislativo, que es la misma junta, ¿no? Entonces, crea... hay muchos civiles involucrados en esta historia y que también son responsables. O sea, cuando uno piensa en que ¿cómo se llama? A los nazis que no fueron militares, igual se les juzgó, siendo ministros, siendo encargados de actividades que facilitaban justamente la destrucción en los campos de concentración, fueron juzgados, fueron llevados. Aquí los ministros del Interior que permitieron el degollamiento, permitieron muertes en las protestas, libres, y más encima tienen condecoraciones de parte del Estado. O sea, ¿no? hasta hace muy poco, Hernán Larraín, cómplice civil de la dictadura, era el ministro de Justicia y Derechos Humanos. Sí. Impactante. Impactante, y eso es a lo que tú te refieres, y esa guerra cultural, yo creo que finalmente la ganaron ellos. En este momento ellos están ganando esa guerra cultural, es real. Eso nosotros no lo podemos desconocer. Bueno, el libro La justicia y el banquillo, de Nancy Guzmán, que ustedes ya pueden encontrar, me imagino, en las principales librerías. Sí. Nosotros también lo vamos a regalar. ¿Puedes dejarlo firmado, Nancy? ¿Ya? Sí. Para la persona que se lo gane. El sorteo se va a hacer a través de Instagram, así que pueden entrar al concurso a través de nuestro Instagram, @deloschesobran_cl, y ganarse este libro de Nancy. Y por supuesto vamos a dar aquí en el programa, vamos a dar quién es el ganador o la ganadora. La mejor respuesta, por supuesto, siempre se va a llevar los libros. Gracias, Nancy, por estar hoy día acá, la voz de los que sobran, y ser tan clara también en un tema tan importante para la sociedad chilena. Muchas gracias a ustedes y los felicito por el programa. Realmente un programa que se necesita en este país, donde se hable claro, directo y sin eufemismo.